Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Vemos que todavía hay gente conectándose. Muchísimas gracias por participar en esta quinta edición de Un Café con el CEO, que en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que ahora vamos a presentar. Y como siempre, nos acompaña para moderar esta emisión del café Gustavo Barcia, que es el presidente del consejo de Inroads, quien es quien organiza esta conferencia. Para los que no me conocen, yo soy Beatriz Coll y soy la directora general de Inroads de México. Inroads es una asociación sin fines de lucro que está en México desde hace 24 años y tenemos una misión muy clara que es detectar talento entre los jóvenes mexicanos y promover la movilidad social de ellos y de sus familias a través de 3 pilares básicos que son la educación, el acompañamiento personalizado y enseñarles a los jóvenes que siempre pueden contribuir a la vida de los demás. Entonces, el servicio comunitario. Tenemos muchos años operando en México y pues estamos muy contentos. Hoy tenemos jóvenes de las universidades que participan con nosotros. Tenemos Inroaders, que así se llaman los jóvenes que participan en nuestro programa. Tenemos jefes de empresas aliadas a nuestro programa, directores de estas mismas empresas y muchos aliados que vienen hoy a escuchar a Javier. Y bueno, esperemos que como en todas las veces se lleven muchísimos aprendizajes de este café. El formato del café, como ya saben los que han participado con nosotros, es un café, una plática informal, donde esperamos que hagan muchas preguntas. Nosotros vamos a estar pues resumiéndolas porque a veces son demasiadas, pero tratando de sacar el contenido de estas preguntas y hacérselas a nuestro invitado especial para que pues todos se puedan ir con alguna respuesta y con algún aprendizaje a sus casas. La conferencia es alrededor de 1 hora y cuarto, ya veremos cómo vamos. Y bueno, pues sin más, los dejo con Gustavo, quien me va a hacer el favor de presentar a Javier. Gracias, Bienvenidos. Beatriz. Gracias, Beatriz. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias a todos por estar conectados en esta quinta edición y continúa mes a mes. Así que qué bueno tener este espacio para poder compartir y aprender de estos grandes CEOs, grandes líderes que están transformando el mundo de los negocios, no solamente en México, sino a nivel global. Y en esta ocasión tener a Javier San Juan, la verdad que en lo personal es un placer porque es un gran amigo y es un gran empresario que seguramente hoy nos podrá compartir un montón de lecciones para todos nosotros, para cualquier nivel en el que estemos, si estamos empezando o si estamos más avanzados en nuestra carrera, seguramente nos puede compartir un montón de lecciones aprendidas. Yo les voy a contar un poquito y hacer una introducción muy breve de quién es Javier, pero es la envidia de todos porque ha viajado por todos lados del mundo en cuestión de negocios y ha vivido en esos lugares. Así que es súper interesante. Hoy Javier es el presidente general de L'Oréal para América Latina. Desde hace ya 6 años, durante los últimos 6 años, Javier ha tenido la responsabilidad de posicionar L'Oréal como la empresa de belleza líder en no solamente México, sino en Latinoamérica, y hace 3 años ha tomado el liderazgo de toda la región bajo su presidencia. Es un fanático de la tecnología y por ende están transformando L'Oréal desde adentro, haciendo que se vuelva una de las compañías líderes digitales que está mostrando el camino de las empresas no nativas digitales y lanzando la posibilidad de interactuar con el consumidor a través de omnicanalidad. Y hoy cualquiera de nosotros podemos acceder a cualquier plataforma y comprar los productos de L'Oréal y recibirlo en nuestra casa con la mejor experiencia. Y eso es gracias al liderazgo que ha fomentado Javier dentro del negocio. Como les comentaba, la envidia de todo el mundo él comenzó su carrera en una industria farmacéutica en Sandoz,
que ahora es Novartis, y se desempeñó como director financiero de la filial de Filipinas, así que ya empezamos a viajar. Luego se sumó a L'Oréal y empezó a tener la responsabilidad de España y Francia. Luego se fue a Rusia, a vivir en Rusia, durante 4 años. Luego le tocó ser el director general de Rumania. Y luego en Argentina tuvo la desgracia de viajar a Argentina y tener que quedarse en Argentina a trabajar. Ahí aprendió todo lo que no se puede hacer. Y luego de Argentina a Canadá, y ahora tenemos la suerte de tenerlo acá en México viviendo, pero viajando mucho. Ahora en el coronavirus no tanto, pero sí viajando mucho cuando esto no sucede. Javier tiene 2 títulos universitarios, uno en Economía y Leyes de la Universidad de ICADE en España y otro de Negocios de la Universidad HEC de París. Así que, nada, con esta envidia de que has recorrido el mundo y aparte has aprendido 4 idiomas, que es la envidia de todo el mundo, comenzamos esta conversación y esta charla. Y voy a comenzar preguntándote qué es lo que esperabas cuando egresaste de la universidad y tal vez empezaste, no sé si fue el primer trabajo en Sandoz o no, qué es lo que esperabas de tu carrera y qué te imaginabas que iba a suceder y con qué energía encaraste tu primer trabajo tratando de construir tus primeros pasos en la carrera. Bueno, ¿qué tal? Gracias por participar y bienvenido. Un placer estar. Y gracias por la presentación y por la invitación y gracias a todos los que van a pasar un poco de tiempo con nosotros. Espero no defraudar. Respondiendo a tu pregunta, primero, no, nunca jamás me hubiera imaginado que iba a hacer la carrera que iba a hacer. No hay que olvidar, yo nazco, mi familia viene del norte de España, mis abuelos viven nacieron en un lugar, en la Reserva Nacional del Saja, que es un lugar cerrado. Cuando nieva se cierra y no se puede salir, con lo cual yo creo que mis padres viajaron 2 veces en su vida, una en un viaje de novios a París y luego ya cuando vivía yo a Filipinas, viajaron a Filipinas, si no mis padres en absoluto habían sido ni grandes viajeros ni con un interés. Entonces, no, yo nunca pensé que iba a hacer una carrera tan internacional como la que he hecho. Y mis 2 primeros trabajos creo que son interesantes. Mi primer trabajo fue cuando yo acabé la carrera de Derecho en España, me quedaba un año acabando para acabar la de Económicas, me pidieron ser profesor de Derecho Financiero y Tributario, de impuestos, que es una de las cosas más aburridas, me imagino que se puede enseñar. Y yo creo que ahí aprendí una cosa muy importante y es, al final, todos mis alumnos tenían un dominio absoluto de la materia, pero ninguno de ellos tenía ningún gusto por ejercerla. Es decir, creo que fui un pésimo profesor porque practiqué la enseñanza sin el convencer a nadie y haciéndolo mucho más a la fuerza que al gusto, con lo cual fue un enorme aprendizaje porque me di cuenta que lo de la frase en castellano de que es letra con sangre entra, es posible que entre, pero es una absoluta aberración. Y creo que me ha servido bastante a la hora de manejar equipos y de tener colaboradores. La segunda, yo empecé a trabajar y estuve en una empresa que casi que todo el mundo, son todos ustedes jóvenes, ya no saben, que no la conocen, que se llama Arthur Andersen. Arthur Andersen era la gran consultora de la época, la corrupción de Enron la destruyó. Yo empecé a las 9 de la mañana a trabajar en Arthur Andersen y dimití a las 2 de la tarde, porque me di cuenta que no era absolutamente nada para mí ese trabajo. Y quizás de las cosas que aprendí también es que, sobre todo al principio, hay que intentar hacer uno lo que a uno le gusta hacer. ¿Qué auto tiene? Es un Renault 21 1400. Es una belleza. Está pasando. Fue moderno y usado para interceptar. Lo sé. No sé lo que es. Si fuera medianoche diría estoy escuchando voz.
Te recomiendo Pero cuatro. no sé, es como la política, no sé, porque están reportando un Uno coche. que tenga 2 años disponibles. ¿A qué se refiere? A ver, Esto que se espera por México siempre es más Pero sí alto. o no. qué raro, Ya ¿eh? no detenernos. Ah, no, 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 Tengo no buenos es. pilotos y tú les darás buenos autos. ¿Está hablando en serio? ¿Sobrevive esta noche? Alguien que tiene la No, tele no soy prendida. yo. Alguien que tiene como la tele prendida. Puede ser, pero sí puede ser. A lo mejor es más divertido, más entretenido que yo. Se me sigue yendo bien o intento poner el. No, Se se me te escucha sigue- bien, ¿eh? Perfecto. Entonces, no, lo que decía es eso, que empecé a trabajar y lo que sí en un momento determinado, lo que sí que sabía es que quería salir algo fuera, quería hacer cosas diferentes a lo que había hecho mi familia y que estaba dispuesto a sacrificarme y a ir a donde hubiera que ir. Y de hecho, después de mis estudios en Francia, mi primer trabajo era en Suiza, que es un sitio bastante aburrido. Y mi primer trabajo fue cuando con 26 años me mandan a Filipinas, probablemente porque no había muchos suizos que quisieran irse a Filipinas. Entonces creo que una de las cosas importantes es si cuando uno quiere hay que poner los medios y cuando uno quiere tiene que sacrificar y tiene que arriesgar. Y en general sale, cuando uno arriesga, las cosas se paga un precio, pero sale. Javier, te estamos escuchando un poquito eco. A Déjame ver, ver si juego con la tecnología. después de que te pusimos tan tecnológico, no nos puede fallar el sonido. A ver, No, quedaría ahí te oímos bien. A ver, ahí. Mejor. mejor. Bueno, pues ya cuéntame, pues, ahora que ya hemos establecido los problemas técnicos hasta que vuelvo a tener la televisión. No sé si respondí a tu pregunta, Gustavo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y en este sacrificarse en virtud de crecer profesionalmente y de aprender, ¿qué aprendizajes tuviste que te han sido, nada, duros en la vida? Uno está abierto a viajar por el mundo y es parte de lo que a uno tal vez le gusta, y en tu caso, Javier, me parece que si no te hubiese gustado no hubieses ido a tantos países en el No. mundo. ¿No? Entonces, pero ¿qué aprendizaje de algo que te haya sucedido estando a la distancia eh, y que hayas tenido que sacrificar, nos puedes compartir? No, hay una cosa clara que se sacrifica se sacrifica un poco la vida familiar. Es decir, yo desgraciadamente, tanto en la muerte de mi padre como en la muerte de mi madre, yo no pude estar allí, porque la muerte de mi madre estaba en Brasil y cuando me avisan mis hermanos que mi madre estaba bastante enferma y que se esperaba un desenlace inminente, ya no había ningún vuelo que me uniera de Brasil a Madrid. Y lo mismo en la muerte de mi padre, que fue anterior, yo estaba en Canadá y un poquitín el mismo problema. Cuando las cosas se precipitan, yo estaba en Vancouver y el hacer el salto Vancouver, el Atlántico y luego atravesar el Atlántico. Entonces creo que eso es a nivel personal, eso se paga. El cambiar cada 4 o 5 años o 6 años de país y de cultura tiene muchas ventajas, por supuesto, pero también dejas muchos amigos en el camino, aunque ahora los guardas y con la tecnología se mantienen. Pues sí que es cierto que empezar todos de nuevo a encontrar gente interesante y a poder hacer la diferencia entre la gente que es realmente interesante y la gente que solo aparenta ser interesante es un ejercicio de estilo. Yo creo que esos son los dos grandes sacrificios, el sacrificio familiar en lo personal y el sacrificio de dejar amigos y gente que te aportó
y, bueno, también tiene la ventaja de que México, como tú decías, México es el 10º país donde tengo el privilegio de vivir. Sigo teniendo amigos en muchas partes del mundo, lo cual también te enriquece mucho, porque cuando criticas una cosa o cuentas las cosas que te pasan, ellos los ponen en perspectiva y te dicen, bueno, tampoco creas que eso es así, no creas que en Rusia las cosas están siendo diferentes, o no creas que en Filipinas o en Turquía son diferentes. A ver, yo tengo una pregunta. Después de vivir en, ¿cuántos dijimos? ¿10? 10. Países. Hoy, si tú pudieras, o sea, por ejemplo, para los jóvenes y para todos aquellos que sueñan con hacer una carrera, digamos, internacional, ¿cómo podrías resumir tú cuáles son las habilidades que te han ido haciendo ser exitoso, no importa en qué país estás? Y porque a veces uno, o sea, me ha tocado platicar con jóvenes, ¿no? Que dicen, no, es que está dificilísimo porque tendría yo que, o sea, se hacen esta serie de ideas de qué significa, o sea, de que el poder irte al extranjero es realmente muy complicado. Entonces, para alguien que sueña hoy con hacer una carrera internacional, ¿cuáles son las habilidades claves? ¿Cuáles son aquellas que puedes ir transfiriendo y que te han hecho ser exitoso? No importa si estás en Rusia o en Filipinas o en Argentina. Platícanos un Mira, poco. lo más difícil, yo creo que como en todo en la vida, es el primer paso. Es decir, el primer paso en una relación es lo más complicado, el primer paso en tener hijos es lo más complicado, el primer paso en la carrera es lo más complicado. Yo creo que la cualidad fundamental es tener un poco la mente abierta y un espíritu de sacrificio. Yo lo contaba un poco hablando de Filipinas. Cuando yo voy a Filipinas, no estoy seguro, perdón, estoy seguro de que no era el primero de la lista, seguro. Pero lo que ocurre es que cuando hay mucha gente que empieza a decir, no, yo a Filipinas no, no, yo a Filipinas no, yo no a Filipinas yo, y cuando me llega el turno, de hecho la primera idea de Novartis era mandarme a Japón, y en el último, y una semana antes, cambiaron fundamentalmente porque no, pues seguramente la persona que había dicho que sí dijo que no, y el siguiente en la lista. Entonces creo que también hay que ser coherente con lo que uno quiere. Si uno quiere hacer una carrera internacional y lo que piensa es irse a Estados Unidos a la primera, pues es muy poco posible que pase. O irse a Londres, o irse a Roma, o irse a Madrid. Creo que eso es relativamente complicado. Creo que hay un sacrificio. No estoy seguro que sea un sacrificio, pero creo que hay que correr el riesgo de irse a Filipinas. Creo que todavía existe hoy por hoy países a los cuales las empresas multinacionales les falta gente que tenga ganas de ir. Van cambiando. En mi época al principio fue Asia, luego fue Europa del Este. Cuando ahí me nombran presidente en Rumanía, tampoco estoy seguro que no había mucha gente con ganas de irse a Bucarest. Además era un Bucarest que acababa de pasar del comunismo al capitalismo, acababan de fusilar a Ceausescu. Entonces creo que los países del este o el Asia de ahora es África. Es África, es el Oriente Medio. Y me imagino que todo el mundo que me está escuchando va a decir, no, pero yo a África no, ni en broma. Me voy a ir yo a Nigeria o me voy a ir yo a África del Sur. No, ni en broma. Bueno, pues el problema es que ni en broma no aplica. Es decir, yo estoy convencido que mi carrera hubiera sido diferente si yo hubiera dicho, no, perdona, yo a Filipinas ni en broma. Pues hubiera pasado al siguiente y seguramente hubiera hecho yo una carrera totalmente diferente. Y creo que yo he habido 2 veces que he decidido tomar un país al cual naturalmente no me hacía ninguna ilusión. El primero fue Filipinas, pero también era muy joven, tenía 26 años y a donde fuera. La segunda, que es cuando voy a Rusia, yo voy a la Rusia de Luskov, a la Rusia de Yeltsin. Yo ahí sí que dije, yo no quería ir y
tomé el reto de ir y mi carrera internacional existe gracias a Filipinas y mi aceleración en mi carrera existe gracias a Rusia. Con lo cual creo que... Pero bueno, hay gente que te va a decir que no se quiere ir ni a vivir ni a Baja California. Entonces, claro, cuando alguna vez yo hablo con gente más joven que yo, con hijos de compañeros míos, y me dicen, no, pero es que a mi hijo le han ofrecido irse a Guadalajara, pero imagínate irse a Guadalajara. Bueno, pues no se van ni a Guadalajara de España ni a Guadalajara de México. Entonces, así es muy difícil ser coherente en una carrera internacional. Entonces, si quieres, eso sería por la primera parte de qué es lo que hay que hacer si uno quiere hacer una carrera internacional. Hay que saltar y hay que correr riesgos. Y hoy por hoy, una persona que tenga conocimiento de idiomas, que creo que es algo hoy por hoy fundamental, que tenga una cierta presencia de ánimo y que quiera correr el riesgo, no es tan complicado conseguir que empresas multinacionales digan, bueno, pues nos hace falta alguien junior, medio senior o senior para ir a determinados países. Creo que sobre las cualidades, mira, yo creo que lo que más he aprendido es que a mí me pagan no por conocer todas las respuestas, sino por conseguir hacer casi todas las preguntas. Y creo que cuando uno viaja, cuando uno hace diferentes países, yo al final soy muy mal turista, porque además vivo en diferentes países, pero luego no me gusta nada hacer turismo. Me quedo siempre en el país en el que estoy, porque muchos de los países donde he estado merecen largamente la pena. Pero creo que ese espíritu de decir lo importante es que yo haga las buenas preguntas y que escuche, porque también hacer las preguntas y luego no escuchar es un mal bastante común en los seres humanos. Creo que de eso sí me ha servido, es decir, y el tener esa idea de que a mí no me pagan por tomar las buenas decisiones, a mí no me pagan por tener razón, a mí me pagan por tomar las buenas decisiones. Entonces, es muy importante el hacer las buenas preguntas a los colaboradores, escuchar, y si uno dice que es A y dos le dicen que es B y al final le convencen, el que uno haya dicho que es A, si luego al final no tiene razón, hay que manejar bien el ego. Si yo pienso A, me convencen que es B, tomo la decisión B y es la buena decisión, me he cubierto de gloria. Si pienso que es A, no escucho, hago A y luego no sale A, mi ego va a estar muy contento porque no di mi brazo a torcer, pero ni mi empresa ni las decisiones van a tener mucho valor. De acuerdo. Gracias. En este camino que estamos recorriendo de todos los países en donde estuviste, hay una pregunta que nos están haciendo los chicos, que son, voy a resumirla en dos preguntas en una. Si alguna vez, por una cuestión de idioma, te viste como impedido de tomar una responsabilidad o de decir, esto no lo voy a saber manejar bien por una cuestión de idiomas en un país en donde no manejo ese idioma. Y por el otro es, ¿qué país de estos 10 fue el más retador para ti? El retador es muy fácil, es Rusia. Rusia, sin lugar a dudas, fueron 4 años y medio, donde además me tocó la crisis rusa del 98, era la época de los chechenos y de las mafias rusas, pero también era un país donde todo era posible, lo mejor y lo peor. De hecho, hay una cosa muy divertida. En Rusia, al cabo, tú sabes cuando una persona, en aquella época, tú sabías cuando una persona acababa de llegar porque todavía seguía preguntando por qué. Al cabo de 3 meses en Rusia deja de preguntar por qué. No, es una pregunta que no tiene ninguna... Y los rusos tienen una frase, y me vas a permitir la utilización del ruso, así quedó bien y quedó culturalmente. Es decir, los rusos dicen Pachimú, Patamusta y Eta Rusía.
¿Por qué? Porque esto es Rusia. Entonces muchas veces tú llegabas y decías, pero ¿cómo esto es? ¿Pero por qué? Y te miraban con grandes ojos y te decían, pues, ¿por qué es así? ¿Por qué es Rusia? Entonces creo que Rusia fue con diferencia el país más... Y no quería ir, yo no quería ir. Y yo recuerdo el miedo la primera vez que pasé la frontera, el miedo a... Uno pensaba, dice, yo entro aquí, me desaparecen y nadie me encuentra. Porque tienes una sensación de impotencia y, por supuesto, yo no hablaba una palabra de ruso. Y eso me lleva a la segunda. Creo que no, creo que el idioma no es una barrera. Si uno vive en un país pretendiendo ser un extranjero, creo que es un error total. Y mucho peor si además uno vive queriendo seguir siendo español. Si yo tengo compañeros, en Rusia había gente que vivía en un compound para extranjeros y se juntaban todos los ingleses a tomar el té y todos los alemanes a celebrar el Oktoberfest. Yo debo reconocer que en México, si hay amigos míos españoles, debe haber uno que sea español. Es decir, no elige uno los amigos por la nacionalidad. Y lo mismo pasa entonces yo creo que hay que vivir en el país como si uno fuera a quedarse allí toda su vida. Eso implica que hay que hacer el esfuerzo de intentar aprender el idioma. Hay idiomas que son absolutamente... el turco es totalmente aberrante, el ruso es un horror, pero creo que hay que hacer el esfuerzo. Con lo cual creo que la disculpa de decirle no voy porque no hablo el idioma, creo que es eso, creo que es una disculpa. Creo que uno tiene que ir y además lo que ocurre es cuando uno intenta hablar el idioma, sobre todo cuando son idiomas complicados, la gente le responde. Entonces la gente aprecia ese interés por la cultura, ese interés por la historia, ese interés por la vida, ese interés por el idioma. Y eso le hace, al contrario, tener muchísimas ventajas frente a ir a países donde precisamente el que yo hable castellano, con el acento además que lo hablo, no me aporta ninguna ventaja con nadie. En Rusia, el hacer el esfuerzo y que al final de los 4 años las reuniones eran en ruso, o por lo menos yo creía que eran en ruso, nunca supe si eran que mis colaboradores eran muy amables y pretendían que que me entendían. Creo que hay que aprender idiomas. Es decir, creo que hoy por hoy si me dices hay que salir de la universidad, ¿en qué pasaría yo mi tiempo libre si tuviera que invertir en idiomas? Por supuesto, hay que darle, el inglés es hoy por hoy moneda de curso legal y luego hay que elegir. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, me voy a aprender cantonés, voy a aprender chino, voy a intentar aprender hindú. Es decir, porque creo que es la única barrera, lo de la Torre de Babel de la Biblia, creo que es un castigo divino, los diferentes idiomas. Creo que al contrario, que el idioma es una oportunidad cuando uno tenga es lo de siempre, al final uno tiene que hacer lo que quiere, pero hay que invertir en lo que uno quiere, porque, por no sé, en mi caso, nadie me ha regalado. Javier, te perdimos. Se fue el audio. Se fue el audio. No te oímos. Te seguimos viendo, pero no te escuchamos. No. Te perdimos al 100% el audio. Clic para silenciarse, ¿no? Ahí está. ¿Tú no me oyes? Ahí vuelvo. Volvió bien, bárbaro. No debe ser. A ver, habla. No, debe ser que el aparato que tengo de tecnología se le olvidó que hay que ponerle pilas. Muy bien. Nos quedamos en... A mí nadie me ha regalado nada. Creo que ahí fue... A mí nadie me ha regalado nada. Perdón, la vida me ha regalado mucho. Es decir, pero ha sido más la vida que me ha dado las oportunidades y ha pagado la inversión personal. Yo decía, mis padres lo único que me pudieron dar fue una educación. Y
también es decir, creo que también es bastante hicieron mis padres trabajaban los dos, primero mi padre y luego mi madre, porque mi madre al principio no trabajó, trabajaban para el Estado no es un gran pagador de salarios y nosotros éramos 4 y yo era el mayor de 4, con lo cual lo que hicieron fue... Entonces yo creo que una vez que tiene una educación lo que hay que hacer es invertir en idiomas y luego tener el coraje de si uno quiere ir al extranjero y si uno quiere quedarse en México, buscar el lugar y si hay que empezar por vivir en no sé, puedo decir otra vez en Guadalajara, pero van a pensar que tengo algo contra Guadalajara. O vivir en Guadalajara o vivir en cualquier otro lugar, hay que hacerlo y luego ya uno se va acercando y va... Lo que hay que hacer lo que es más difícil es el primer paso y lo que hay que hacer es estar uno en lugares donde tenga exposición, donde la gente le pueda ver las ganas que uno tiene, la pasión que uno tiene por hacer las cosas, la voluntad de la voluntad. Porque si uno está en Ciudad de México, donde hay 50 Javier San Juan, la posibilidad de que alguien diga, ay, mira, el chico este parece que promete, es limitada. De acuerdo. Abrir oportunidades. Beatriz, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres que avance yo? Nada más, aquí, a ver, hay varias preguntas sobre L'Oréal. Yo pensaría que lo vamos dejando eso como, o sea, hablemos primero de tu experiencia. Y digo, para todos los que están preguntando sobre L'Oréal, llegaremos ahí, pero primero queremos hablar como de su vida, ¿no? De L'Oréal y del coronavirus, lo vamos a dejar al final. Del coronavirus, exacto. Yo solo me quedo, ahorita que hablabas de hacer preguntas, ¿no? De que hay que saber preguntar. Aquí alguien pregunta, Claudia Hortensia dice, ¿cómo saber cuáles son las buenas preguntas? Mira, es muy buena pregunta porque es más difícil preguntar que responder. Porque la respuesta viene encuadrada por la pregunta, mientras que la pregunta no viene encuadrada por nada. Creo que lo que hay que preguntar es mucho, creo que hay que tener un espíritu crítico. Es decir, creo que uno tiene que pensar en todo aquello que no sabe, en todo, y luego se gana con la experiencia, es decir, después de bastantes años y de muchas experiencias, uno ya empieza a saber qué preguntar. Entonces hay una parte de aprendizaje natural en eso, pero también creo que está basada en una enorme curiosidad. Yo creo que sí, ahora cada vez me dejan menos entrevistar gente, porque hay cosas, no creo que es un error, creo que no hay nada más importante que la calidad de las personas con las que trabajamos y creo que las personas hacen la diferencia. Gustavo, tú hablabas de la revolución digital, la revolución digital la hacen las personas. Y no la hacen, sí, yo la hace el COVID también, pero no la hace un director, lo hacen las personas. Entonces creo que para tener la buena pregunta, creo que hay que tener un espíritu crítico, creo que hay que tener una inmensa curiosidad. Creo que es algo que uno nunca deba perder. Creo que los niños pequeños lo tienen y lo perdemos cuando nos civilizamos o cuando nos educamos. Los niños pequeños no paran de decir ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y creo que fuera de Rusia ese ¿y por qué? es tremendamente útil. Luego el que no hay verdades, es decir, las circunstancias. Creo que yo debo creer en 2 o 3 cosas fundamentales. Quitando esas 2 o 3 cosas, en todas las demás tengo una duda constante y razonable. Y eso te ayuda mucho a preguntar. Creo que muchas preguntas empiezan por uno mismo y cuando uno va a tomar una decisión es ¿por qué la tomas? ¿Cuál es la motivación? ¿Estás seguro que es por las buenas razones? ¿Qué pasaría si? Y cuando alguien te dice lo contrario, sobre todo cuando alguien te dice no estoy de acuerdo, ahí es donde hay que ejercer una enorme capacidad de preguntar, hay que intentar entender por qué la otra persona no está de acuerdo. Y creo que ese es el hilo conductor. Es un poco como cuando uno tiene antes, cuando se tejían los
los jerseys o los pullovers. Entonces empieza uno a tirar el ejercicio de preguntar es como cuando uno agarra un hilo del pullover y empieza a tirar y al final uno acaba con un ovillo y la persona al lado acaba sin jersey. Entonces creo que ese es el ejercicio de las preguntas. Pero es una muy buena pregunta. Que saber preguntar no es... pero se aprende y hay que ser inmensamente curioso. Te hago una pregunta hablabas justamente de la toma de decisiones, ¿no? Primero decías, a mí me pagan por tomar las mejores decisiones y también en esta respuesta que nos diste de hacer las mejores preguntas, bueno, cómo tomar decisiones. ¿Contra qué valores Javier San Juan está rebotando sus decisiones constantemente? ¿Cuáles son esos valores que rigen a Javier San Juan para decir, estoy tomando la decisión tal vez que no es la que mejor me conviene, pero es la correcta para mi vida y más para estos chicos que están comenzando su carrera? Yo creo que en todas las decisiones hay que preguntarse otra vez. Hay que pensar en el paso siguiente. Creo que es relativamente sencillo tomar una decisión sobre un problema concreto, sobre una situación concreta. Creo que, sin embargo, las buenas decisiones están cuando uno dice, ok, si yo digo a la derecha, eso va a abrir nuevas posibilidades. ¿Cuál va a ser la siguiente pregunta? Es decir, que las decisiones no sean a corto plazo, sino que tengan un valor a medio plazo. Creo que es muy importante. Creo que es importante. ¿Qué valores? Lo hablaba yo con Beatriz, la decía que esperaba no asustar a nadie de los que están tomando café con nosotros. Y creo que uno tiene que decir siempre lo que piensa. Creo que la verdad tiene un enorme valor. Creo que la verdad no se debe utilizar como arma arrojadiza. Creo que uno de los grandes problemas es cuando uno utiliza la verdad o su verdad para agredir a otros. Pero creo que la verdad es un valor fundamental. Creo que hay que tratar a todo el mundo como adultos. Creo que uno de los grandes problemas de las grandes empresas es que tratamos, o nos tratan, porque también yo formo parte, nos tratan un poco como niños pequeños, no nos dicen toda la verdad. Yo creo que a la gente que trabaja conmigo, si algo siempre han sabido es qué es lo que pensaba y yo decía la verdad. Y cuando no podía responder, lo decía. Digo, mira, prefiero no contestarte porque no te voy a poder decir la verdad. Y creo que es muy importante además, pero es muy complicado porque, por ejemplo, cuando le das a alguien un feedback, cuando le das a alguien la opinión que tienes y eres honesto y se la dices, la persona al principio no cree que eres honesto. Desgraciadamente esta sociedad crece en una desconfianza hacia las personas que pueden decir la verdad. Pues si yo le digo a una persona que no me gusta su trabajo, él va a decir, bueno, sí, me dijo esto, pero en realidad no le gusta, me ha dicho que no le gusta a medias, en realidad no le gusta del todo, pero no me se atreve a decírmelo todo. Entonces creo que tratar a todo el mundo como adultos, el decir la verdad, el hacer las cosas en el mejor interés del futuro, de tu futuro, del futuro de tu familia, del futuro de tus equipos y del futuro de tu empresa. Y creo que hay cosas que no son negociables, creo que hay cosas que no se pueden sacrificar. Creo que la honestidad es algo que no se puede sacrificar. Creo que la maldad es algo que es inaceptable y muchas veces los directores o los dirigentes o aquellos que tienen de una manera u otra una situación de poder actúan con una falta de sensibilidad humana y que es aterrorizante. A mí me aterrorizan. Ok. En línea con esto que te pregunta Gustavo, y viendo aquí estas preguntas, como jefe, en términos de liderazgo, ¿no? Dos cosas. Bueno, uno, ¿qué te lleva a tomar una buena decisión? Y pregunta Karen, ¿cómo afrontar cuando tomas una mala decisión? Y sobre todo, ¿cómo defiendes tu decisión si opinas diferente a los demás?
¿no? Y después pensando en los jefes y los líderes que nos acompañan, ¿no? También dice, bueno, y con esto, ¿cómo formas equipos, ¿no?, leales y cómo inspiras a tus equipos? Entonces... Empiezo por el final y sin duda alguna habré olvidado la pregunta del principio, pero creo que la última, yo no quiero que mis equipos me sean leales. Es decir, esto no es una iglesia, esto no es un acto de fe. Es decir, yo lo que quiero es que mis equipos sean leales a la empresa y a la verdad. Hombre, tampoco quiero que me apuñalen por la espalda. Y en eso yo creo que, no sé, no sé lo que diría mi gente, pero yo soy tan bueno o tan malo como me quieran hacer. Es decir, juego al juego que quieran. Si naturalmente no siento ningún placer en ser agresivo, pero sí que es cierto que quien me busca me encuentra. Y lo hago con la misma pasión, es decir, con la misma pasión, con el mismo interés, con la misma capacidad. Si tengo que apoyar a alguien, voy a dar la vida por ello, pero si alguien me ataca, voy a dar mi vida por ello también. Entonces, siempre hay que medir, yo soy de los que se acercan a un precipicio, y si alguien quiere acercarse, tiene que acercarse. Si me quiere empujar, tiene que saber que estoy dispuesto a saltar, pero que no voy a saltar solo. No creo que eso quede muy bien en las escuelas de comercio. En lo que me refería de la lealtad, yo lo que le pido a mi gente tiene no solamente el derecho, sino la obligación de... ¿Otra vez? Un poquito lejos. A ver, me acerco. Yo creo que digo, mi gente tiene no solo la obligación, no tiene el derecho, sino tiene la obligación de decirme lo que piensan. Y sobre todo cuando no están de acuerdo conmigo. Porque el coro de ángeles solo sirve en el... Hay un eco. A ver, Beatriz, si podés poner en mute, vos también, mientras no hacemos preguntas, para ver si el eco se va. A ver. Okay. No, lo que decía sobre mi gente tiene... Yo creo que está relacionado más conmigo, ¿no? Cuando hablo soy cuando suena. No, yo lo que decía es cuando mi gente tiene no solamente el derecho, sino tiene la obligación de decirme lo que piensan, mucho más cuando no están de acuerdo conmigo, porque creo que lo que tienen que hacer los colaboradores y la gente que trabaja contigo es hacer el challenge de tus ideas, y si creen que no tengo razón, deben decírmelo, y uno tiene que tener la honestidad intelectual de reconocer que a veces tienen razón. Es un trabajo arriesgado, porque cuando tienes jefes, y yo he tenido jefes donde querrían tener lealtad absoluta, y lo que querían es que uno aplaudiera sus decisiones, pues ahí hay que navegar el temporal. Es como en los toros, hay que intentar, si el jefe tiene querencia a tablas, hay que intentar estar lejos de las tablas. Eso por la última pregunta que me habías hecho. Y la primera, por supuesto, la olvidé, Beatriz. Había tres en una. Yo solo manejo, solo me da, el ancho de banda solo me da para de una en una. No, la primera era, ¿cómo afrontas cuando tomas una mala decisión? Me da una rabia. Es decir, creo que ahí soy fiel a mis raíces. Y cuando dicen que los españoles se ponen de mal humor y tienen mal carácter, yo cuando tomo una mala decisión, lo primero es me da muchísima rabia. Lo segundo que hago es tomar enseguida otra, porque creo que lo peor que le puede pasar a uno es tener miedo de tomar decisiones. Es un poco cuando uno va en bicicleta y se cae, lo que le dicen es vuelve a montarte enseguida, porque si no corres el riesgo de no volverte a montar. Entonces, el segundo. Y luego lo que hago, y es una cosa que sirve mucho, es pedir perdón. Lo que nunca digo es, sé que es mi responsabilidad. Yo tuve mi vida he tenido un gran jefe. Y una vez le dije, no, asumo la responsabilidad. Y me miró y me dijo, San Juan, ¿qué hay de nuevo?
¿Por qué me dice? Por supuesto que es su responsabilidad. ¿O cree usted que porque me dice que es su responsabilidad lo descubre ahora? Me sorprende, San Juan. Entonces, yo lo de que es mi responsabilidad ya no lo digo ni a mi esposa. Entonces, creo que hay que reconocerlo y es, lo siento, me equivoqué. Creo que no hay que defender ideas, creo que no hay que... Si la culpa no es de uno, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, decidimos en Argentina cambiar la sede de un lugar a otro, todo estaba preparado y llegó el coronavirus y de repente no se puede acabar la sede y durante 4 meses tenemos que ir a una sede temporal, que siempre es una mala situación. Bueno, al final es una mala decisión, no, y ahí me voy a defender. Sin embargo, si me he equivocado, yo creo que el defender, creo que el pedir perdón desarma enormemente a la gente. Creo que contrariamente a la que no hay mejor defensa que un buen ataque, en eso no hay mejor defensa que un elegante paso atrás. Elegante, hay que hacerlo, elegante y sin dar la espalda, porque este es un mundo complicado. Y luego creo que uno tiene que pensar mucho en por qué me equivoqué. Fue un error en los datos que manejaba, fue un error en la interpretación de los datos que manejaba, o hay una influencia, hay algo que se me metió en el medio que hizo que mi juicio no fuera... Y eso es una cosa que es muy importante. Hay una parte de intuición, hay una parte de... Mira, aquellos colaboradores que tienen mejor vida durante un tiempo son aquellos a los cuales yo personalmente no me gustan. Y es una cosa humana, es una cuestión de piel. Hay gente que no me cae bien. Hago un esfuerzo por escucharles mucho más, por darles más espacio, porque tengo ese miedo de que mi falta de afinidad dérmica afecte a mi juicio. Hay un eco. Hay un eco. Sí, a ver si Beatriz puedes poner el mute. Espera. Sí, vamos a echar la culpa a Beatriz. Eso es una cosa también muy importante. Quiere que me calle. Quiere que me calle para que hagan las... No, Beatriz, es una cosa muy importante. Siempre también hay que saber, no creo que hay que saber elegir a quién echarle la culpa, pero también es muy importante que no le elijan a uno como el culpable de turno. Y eso en las multinacionales y en las grandes empresas hay especialistas de echarle la culpa a los demás. En tu pregunta, Bueno, ahora... hay una pregunta en el medio, Beatriz, que sin duda alguna la he olvidado. Había lo de cómo tomaba una decisión, estaban las tres. ¿Cómo reaccionaba cuando la tomaba de manera mal? Me toca a Gustavo. Listo. Gus. A ver, hay una pregunta súper interesante que están poniendo y también tocando con uno de los temas que dijiste, yo tuve un muy buen jefe. Es, ¿quién ha sido uno de los mentores o si has tenido un gran maestro del cual te acuerdes? Si has tenido mentores o quiénes han sido ejemplos a seguir dentro de tu vida profesional. Yo creo que desgraciadamente, y lo siento, además yo no he tenido mentores y es una cosa que me da mucha... Lo he echado de menos y yo lo sigo echando de menos, el tener un mentor. Sí, tuve una vez en mi vida un gran patrón, un tipo extremadamente generoso, un tipo de los que ponía antes de que golpearan a su gente, salía él primero a decir, a mí me ha pasado con él, de yo haber tomado una decisión que fue mala, cuando el jefe del jefe criticaba mi decisión, el tipo que yo nunca le había pedido consejo, él sacaba y decía, no, perdón, es culpa mía, yo lo sabía, es culpa mía.
Entonces creo que hablábamos de lealtades, eso sí que te hace tener una lealtad. Eso sí lo he tenido. Luego creo que la mayor parte de la gente que me ha influenciado es gente que está fuera del ámbito profesional. Creo que hay mucha más sabiduría empresarial fuera de los grandes empresarios. Voy a ser pedante, pero creo que Ortega y Gasset me parece en pensamiento un hombre tremendamente interesante. Salvador Dalí me parece una persona que su capacidad de romper moldes y de cambiar realidades sin aceptar que la realidad es como es, creo que me ha influenciado mucho. Voy a ser menos pedante, pero creo que Groucho Marx es una de las personas que lo que escribe, lo que decía, creo que resulta refrescante, sobre todo si uno piensa en qué época está escrito. Si tuviera que decir 3 referentes, yo diría eso, yo diría Ortega, yo diría Dalí y diría Groucho Marx. Creo que hay frases de Groucho Marx, son frases de entender cómo la vida y la sociedad es un poco, es una gran pantomima. Muy bien. Gracias. Tengo que decir, Gustavo, para que luego lo repitas, mi mujer también, mi esposa. Quedó todo grabado, perfecto. Seguro está ahí al lado del sonido, por eso es cierto. No, porque aunque te parezca mentira, no me da miedo hablar en público, no me da ningún miedo hablar incluso en grandes, pero me pondría muy nervioso que estuvieran aquí mis hijos o que estuviera mi mujer, me daría muchísima vergüenza. Es curioso, ¿no? Sí. Pero es como cuando yo no quería que mi madre fuera a las obras de teatro porque me daba vergüenza. Es verdad, a mí me pasa lo mismo. De hecho, a mi marido lo mandé a encerrar allá, en otro cuarto. Pero bueno. Oye, a ver, yo te quiero hacer una pregunta, porque y eso, digo, para todos los que están haciendo preguntas sobre emprender, voy a tratar de resumirlo en esta. Por ahí alguien pregunta, después de tantos años en una multinacional, ¿nunca pensaste en salirte Sí. y emprender algo tuyo? Sí. Okay. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Y qué les dirías a todos aquellos jóvenes o jefes o directores que están aquí que lo piensan y que quieren emprender? Mira, yo creo que primero creo que el problema creo que es puramente económico. Es decir, y yo soy parte del problema. Es decir, una de parte de mi trabajo es que mis talentos no se vayan. Y una de las maneras de motivar a los talentos que no se vayan es de manera económica. Es decir, cuando uno, además de marcharse y arriesgar su carrera, deja dinero sobre la mesa, es complicado. Entonces yo creo que eso es el mayor freno. Yo digo que sí, porque Gustavo lo sabe. Es decir, yo un día me retiraré de mi trabajo, pero no me retiraré de la vida profesional. Y a mi manera intento hacer emprendimientos, porque intento apoyar startups, hago mentoring en Canadá de muchas de algunas startups digitales. Creo que es más fácil hacerlo al principio. Hay que hacerlo al principio de una carrera o al final. Creo que hace falta un coraje enorme para hacerlo a la mitad. Tengo una enorme admiración por los emprendedores, porque creo que hay que tener una resiliencia, un valor, una constancia, una fe en uno mismo y una capacidad de encajar golpes, y además no de encajar golpes como los boxeadores, porque los boxeadores hay un momento en que ya dejan de sentir. Y el emprendedor que deja de sentir los golpes ha perdido, ya nunca jamás tendrá éxito. Entonces, creo que lo importante, creo que lo que hay que hacer es buscar la idea. Creo que lo difícil
es buscar la idea. Creo que llegar y decir, no, voy a emprender, bueno, pues sí, es un acto de fe, pero creo que lo que a mí me da más tranquilidad es cuando alguien me dice, no, voy a poner una empresa de paseo de perros y voy a hacer y es una buena idea y la voy a hacer. Ahí hay un emprendimiento. Luego puede ser buena, puede ser mala, puede funcionar o no puede funcionar. Pero decir, bueno, voy a emprender y tomo cualquier idea mediocre y emprenderla, creo que es un error. Creo que como en todo, hay que ver qué chances tiene uno de éxito. Porque el objetivo de un emprendedor no es emprender, es tener éxito. Entonces creo que hay que tener, hay que tener las buenas preguntas. ¿Es esto una necesidad que tienen los consumidores? Es una necesidad que se puede crear, es una necesidad que ya está servida por otras personas. ¿Puedo yo hacerlo mejor, más barato y dando un mayor servicio? Creo que hay que ser extremadamente consumer-centric. Creo que el emprendedor es la persona que tiene que leer el viento mejor que nadie. Porque la ventaja de las grandes empresas o de las empresas es que, bueno, si uno se equivoca, pero tiene un barco de un cierto tamaño, pues uno puede tener hasta un portaaviones, entonces si se equivoca, tarda más en dar la vuelta, pero bueno, tampoco lo peor que puede pasar es mojarse. Cuando es un emprendedor y al principio, si se equivoca no se moja, se ahoga. Entonces creo, pero tengo una enorme admiración por ellos. Creo que es una pena, es una cosa que me sorprende. Este es un país que tendría que tener muchísimos más emprendedores y muchísima más innovación y muchísima más, porque ahí voy a decir una realidad. Yo cuando llegué a L'Oréal, a México, me quedé muy sorprendido, porque como buen español yo tenía poco conocimiento de México. Esa historia de la madre patria es muy divertida, pero luego al final no sabemos, conocemos poco. Entonces yo llego a México y dije, qué malos son los mexicanos trabajando, qué poco listos son. Luego me di cuenta que el problema es que los que estaban en L'Oréal, en general los que no eran tan buenos. De hecho hace mucho, ya hace 6 años. Pero México tiene un montón de talentos. Es una pena, no sé por qué, y alguna vez lo tendremos que discutir Gustavo y yo, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no salen más? Quizás porque desgraciadamente se da publicidad a aquellos emprendedores que han hecho dinero de manera con poco esfuerzo, que han ido buscando el shortcut y que han ido buscando la manera de hacerlo rápido, y eso se convierten en ídolos, y hay gente joven que dice, no, para mí, yo para ser como él, el dinero que tiene él sí me interesaría, pero hacerlo como él no me interesa. Entonces creo que este es un país que debería tener más emprendimiento, y muchas veces lo que no puede ser nunca es una salida profesional porque uno no ha conseguido encontrar trabajo. Creo que es un recipe for disaster. Pero y creo que lo que hay que hacer es preguntarse y por qué, y qué le gustaría, y qué compraría yo, qué compraría mi esposa, qué compraría mi novia, qué compraría el vecino, estaría dispuesto a pagar por ello, lo puedo hacer. Y creo que la ventaja de lo digital es que hoy por hoy con una buena idea y un poco de apoyo se puede llegar muy, muy lejos. Y además tenemos al lado el mercado americano, aunque no lo quieran. La realidad es que geográficamente estamos al lado. Y Javier, yéndonos de la parte emprendedora a la parte de sumarnos a una organización. Una de las preguntas que están poniendo acá los chicos es, ¿qué estás viendo tú en las próximas generaciones? ¿O qué recomendación le puedes dar en el momento de salir a buscar un nuevo trabajo, un nuevo desafío? ¿Y qué es lo que tú, como un gran empleador que eres en todo el L'Oréal de Latinoamérica, buscas actitudes en las nuevas generaciones? ¿Qué actitudes tú valoras en el momento de contratar las nuevas generaciones?
Mira, yo creo que por supuesto tener estudios es algo que ayuda, pero fundamentalmente los estudios lo que hacen es te amueblan el cerebro. Y realmente lo amueblan y te dan los cajones y los armarios para luego empezar a meter las informaciones que recibes y ponerlas en el buen cajón y saber de dónde sacar y todo eso. Pero creo que una vez que uno tiene esos estudios, y no hay que ser, yo por supuesto nunca fui ni pretendí ser el primero de la clase, además creo que no me da la capacidad para haber sido, ni la capacidad ni las ganas de trabajar, para haber sido el primero de la clase. Pero creo que una vez que tiene uno ese formato, creo que lo que es una cuestión de actitud. Es una cuestión de yo tengo ganas de hacerlo y lo que uno busca, lo que yo busco en un colaborador es mucho más el potencial, sobre todo al principio. Es hasta dónde va a crecer esta persona. Esta persona un día puede ocupar un puesto como el mío. Y eso es en la entrevista, eso es en el convencimiento y es un equilibrio porque es entre la seguridad en uno mismo sin caer en la soberbia, es en el convencimiento, en pasarle el mensaje de que uno está dispuesto a dar lo necesario para llegar a donde quiere llegar, sin que se convierta en un esclavismo. Y hay una cosa que es muy importante con las nuevas generaciones, y yo tengo recursos humanos me odia cuando digo esto, yo no creo en el balance trabajo y vida. No creo que es una gran falacia, creo que es una gran mentira. Sí que creo que hay un momento en el cual no la creo la de todos los días, es decir, el señor, no, yo me tengo que marchar a las 5 porque quiero hacer balance de vida-trabajo. Ok, pero pues tu vida va a ser balanceada y tu carrera va a ser balanceada. Creo que hay momentos en los cuales uno tiene que sacrificar su vida personal por su vida profesional, pero creo que también hay momentos donde hay que sacrificar la vida profesional por la vida personal. Yo recuerdo, cuando yo estaba en Canadá, a mí me ofrecieron, antes de ofrecerme este puesto, me ofrecieron Inglaterra. En aquel momento mi mujer estaba embarazada. Nos hubiera encantado ir a Inglaterra, porque eso es como súper cool. Dijimos que no. ¿Por qué? Porque sacrifiqué mi vida profesional a mi vida personal. Y estoy muy contento. Creo que intentar ese equilibrio todos los días y el comunicar al empleador que pretendes tener ese equilibrio todos los días, creo que asusta muchísimo a los empleadores. ¿Por qué? Porque hay veces en las cuales uno tiene que quedarse hasta las 7, pero hay veces que uno puede llegar a las 12. Y lo que ocurre es que el equilibrio está mientras tu jefe, tus colaboradores, tu empleador, sepa que al final tú vas a estar allí cuando llegue el momento. A mí me da igual que el tipo llegue a las 8, a las 9 o a las 9:30. Lo que me interesa es que lo que haya que hacer se va a estar haciendo. Y eso se transmite en la entrevista. El trabajo bien hecho, yo estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer porque creo que tengo las capacidades, creo que hay que tener esa fe en sí mismo. Creo que hay que eliminar todos los... Creo que, por supuesto, es decir, hay prejuicios económicos, sociales, pero creo que al final es más en la persona que se presenta que la persona. Si tú puedes caer en todos los prejuicios sociales que existen. Si haces una buena entrevista, el tipo va a decir, es tan preciado. Mira, lo que a mí, yo creo que lo que más odio es el waste, el desperdicio. Y lo peor es el desperdicio de talentos. Entonces, que un tipo de recursos humanos, cuando alguna vez yo veo algunos, y lo hago sobre todo para testear a nuestros recursos humanos, digo, ¿este chico qué te pareció? No, mira, sí, bien, pero es que su universidad, ¿cómo su universidad? ¿Tú has visto las ganas que tiene este chaval o esta chavala? Y me hablas de su universidad. Cada vez menos cuenta, cada vez menos debería contar. Porque creo que desgraciadamente en el mundo todavía existen prejuicios y existen a prioris y hay que... Pero creo que la mayor parte de los profesionales en recursos humanos
ven un tipo que sea bueno, le da igual color del pelo, sobre todo nosotros en la L'Oréal, imagínate el color del pelo que quiera, el color del pelo, el color de la piel, es decir, lo que uno busca es sobre todo uno busca yo por lo menos busco mucho los ojos, es decir, a la persona que le brillan los ojos, esa persona, si no ha tomado nada, es una excelente manera de saber, están los ojos, están en esa pasión. Mira, yo creo que si yo tengo, pero quizás hablo de mí, es decir, yo tengo una cosa, lo decía mi madre, yo tengo pasión por la vida. You have a passion for life. Es decir, me apunto, soy como los niños pequeños, yo veo un charco de agua y me meto. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Esas ganas de conocer, de triunfar, de hacer aquello que alguien no hizo. Me encanta todo lo que está prohibido. Y me encanta la gente cuando me pregunta, bueno, pero su empresa es muy grande y es muy estructurada. Y si yo tengo ganas de hacer algo que no está en el libro, la primera respuesta es, perdona, no tenemos libro. Y si lo tenemos, lo perdimos. No sé si eso responde, perdona. El tema ese, como ves, me apasiona porque mi carrera está hecha por la gente que no. Perdón. Mi carrera, ahora sí. Sí, es que de repente empieza con mucho eco. A ver, sí. Es culpa tuya, Beatriz, porque no tienes puesto el mute. No, me acabo de quitar. No, quiero decir que creo que no sé qué estaba diciendo. Perdón. No, ese es el problema. Le echaremos la culpa, como siempre, a IT, los de tecnología son los que tienen problemas. No, yo creo que lo que está diciendo es la importancia de... No sé lo que estaba diciendo. Perdón, la importancia de la actitud, la importancia de la pasión que le pongan a los chicos. Sí, de la pasión. No, hay otra idea, me volverá, porque hay otra idea que... Ay, perdón. No, pero creo que por ejemplo las ganas de hacer cosas que no están en el libro, creo que es interesante. Y eso es lo que hay que comunicar. Lo que hay que comunicar en una entrevista es yo tengo ganas de llegar, estoy dispuesto a poner lo que haya que poner, estoy dispuesto a trabajar, a poner mi capacidad, guíanme cómo hay que hacerlo. Y yo lo hago. No se ha hablado de mis colaboradores. Yo he tenido la suerte que yo creo que también la sabiduría de rodearme de gente siempre mejor que yo en lo que hacen. Creo que la mayor parte de mis colaboradores son mejores que yo en lo que hacen y eso no me preocupa en absoluto. Me permite hacer las buenas preguntas, escuchar las respuestas y tomar las buenas decisiones. Entonces creo que cometer un error de contratación y dejar pasar un talento es pecado mortal. Y por eso me apasiona el tema porque las empresas están hechas de lo que L'Oréal tiene. Además de maravillosos productos y todo lo que tú quieras, lo que tiene es un equipo de gente con mucha capacidad de darle la vuelta a cualquier problema. Por eso nos apasiona Inroads también a nosotros, que justamente lo que hacemos es eso, la movilidad social de la gente que tiene pasión, independientemente de la universidad que venga, y que tiene ganas de crecer y crecer su entorno. Y se puede hacer. Yo sé que es complicado, yo sé que México es un país en eso que no facilita las cosas, la situación económica no nos lo hace fácil. Pero de todas maneras, desgraciadamente no hay otra opción. Nos toca el país que nos toca, la sociedad que nos toca y el tiempo de vivir que nos toca. Y uno juega con las cartas que le dan y gente con muchas mejores cartas que nosotros no llegarán nunca. Y estoy convencido que gente con menos cartas que yo puede llegar mucho más arriba que yo. No, pero al final tocas un punto muy importante, algo que siempre nos preguntan, ¿no? O sea,
alguien que está saliendo de la carrera, ¿cómo logra entrar a una empresa como L'Oréal? O sea, y ahorita tú estás diciendo, es complicado, pero sin embargo, hablas de algo muy importante que nosotros queremos siempre transmitirle a los jóvenes, ¿no? Tienes que hacer una buena entrevista. Y las entrevistas hay que practicarlas. Entonces, Empieza inclusive, porque una vez que ya tienes la entrevista, ya tienes una chance. Creo que yo impresiono mucho a todos los patrones de recursos humanos de todos los países bajo mi responsabilidad para que, creo que cuántas entrevistas hace es un buen KPI, es una buena manera de medir la capacidad de un tipo de recursos humanos. A mí que un tipo de recursos humanos me diga que ha leído 300 currículums y ha entrevistado a 12, honestamente, si le gusta leer, que se compre un libro. Entonces no me cuentes decirlo. Si estás en recursos humanos, lo que te tiene que gustar es entrevistar gente. Entonces creo que es importante cuando uno hace un currículum y pone a lo mejor en algunos casos una carta, en comunicar en esa carta sin ser pedante, sin ser y hacer una cosa, por favor, no hacer faltas de ortografía. Y además existen en español una cosa que es una especie en vía de desaparición, que son los acentos, las comas y los puntos. Yo sé que resulta banal como comentario, pero te puedo asegurar que cuando empiezan a desaparecer las H's, empiezan a desaparecer los puntos, pero no porque sea grave, sino porque denota de alguna manera una falta de interés en la oferta, en el trabajo. Es decir, uno no va a su primera cita con el novio o con la novia vestido de una manera que sabe que va a molestar al otro lado, a menos que no quiera tener una chance. Entonces, creo que la forma a ese nivel es importante, hacer un esfuerzo de releer la carta y luego creo que hay que ser críticos. Yo lo hago mucho, lo intento hacer mucho, es el cambiar papeles. Sobre todo cuando hago negociaciones, yo me pongo del otro lado. Si yo fuera del otro lado, ¿de qué manera me atacaría? Por lo mismo, cuando uno está leyendo un currículum, olvídate de que eres tú. Imagínate que eres el entrevistador. ¿Qué pensarías de mi currículum? ¿Qué pensarías de mi carta? Y claro, si mi carta está plagada de imprecisiones o de faltas, tendría que convenir que seguramente la chance... Y además es un mundo complicado fuera, es decir, hay una competencia, desgraciadamente, enorme. Y el primer paso es conseguir que tengas la entrevista. Una vez que tienes... Porque hasta que te den la entrevista, no depende de ti. Lo va a leer, no lo va a leer, va a estar en un buen día, va a estar en un mal día. Una vez que te dan una entrevista, ahí ya no hay disculpa. Ya depende absolutamente de ti. Y cuando uno hace la entrevista hay que ir a por ella, es decir, y es un poco como lo que yo decía con la bicicleta y como lo que yo decía con el cometer errores. Haces la entrevista, no te sale, no has sido elegido, lo antes posible haz otra. Y se aprende y uno comete errores y sé crítico cuando salgas. ¿Por qué le tuve que decir que mi equipo de fútbol era el Chiapas y el mejor equipo del Real Madrid? Entonces, De acuerdo. Muy bien. A ver, vamos a ir cerrando porque ya nos estamos pasando bastante del horario. Gracias, Javier, por tu tiempo. Yo sí que me gustaría, por lo menos, hazme una pregunta sobre L'Oréal para que luego no digan que no represento bien a mi empresa y no. Hay muchas preguntas sobre L'Oréal y básicamente son qué tienen que hacer, cómo pueden llegar a hacer para entrar y empezar una carrera como vos empezaste en L'Oréal, los chicos que están ahora y qué oportunidades hay. Mira, hay dos maneras. Una, si uno quiere empezar, si uno está dispuesto a irse fuera, yo tomaría la dirección de mail, buscaría la dirección de mail, buscaría la dirección
y el nombre del director de recursos humanos del Grupo L'Oréal, que se llama Jean-Claude Legrand, y le escribiría diciendo: me apasiona su empresa, me apasiona el rubro, me apasiona viajar, me apasiona el África negra, y si en algún momento tienen necesidad de un talento allí, yo soy. Eso por lo menos a Jean-Claude le tiene que decir: ups. Primero, ¿por qué me escribe a mí? Segundo, primero. Luego, si uno lo que quiere hacer en México es lo mismo, es decir, es recursos humanos y recursos humanos. Y además, porque, por ejemplo, cuando yo cada vez que alguien me pasa un currículum, yo lo que hago es pasarlo a recursos humanos. Porque lo que también intento hacer es que mis recursos humanos hagan su trabajo y que no se vean influenciados. Nunca he recomendado a nadie. No recomiendo ni a mi hermana, pero no porque no quiera a mi hermana, sino porque creo que hay que ser honesto con los recursos humanos y no meterse en el medio de su trabajo. Pero no es una mala empresa para trabajar. Seguro que no. Imagino, si estuviste tantos años, no debe ser tan mala. No, pero a lo mejor porque me tienen atado y bien atado. Eso sí, seguro. Oye, Beatriz. dice, L'Oréal es una empresa con estrategias e iniciativas globales. ¿Cuáles son las prioridades a corto y mediano plazo exclusivas para Latinoamérica? La primera digital, la segunda digital y la tercera digital. Sí. No, creo que decir, no, las estrategias son, que por supuesto, el objetivo final es ganar participación de mercado. Si uno mira nuestro website, nosotros tenemos desde productos absolutamente súper caros, puede ser Armani, puede ser Ralph Lauren, puede ser Kerastase, puede ser Lancôme, hasta productos muy accesibles, como puede ser el maquillaje de Vogue o como puede ser una colaboración de Netflix. El objetivo nuestro es llegar al mayor, primero es llegar al mayor número de consumidores posibles. Y segundo es ganar participación de mercado. La manera de hacerlo es, las estrategias son a través de los circuitos de distribución, que son diferenciales. Y es digital porque el futuro es digital. Perdón, no es cierto. El presente ya es digital. La única ventaja del coronavirus, es decir, nosotros antes teníamos en e-commerce, me parece que debíamos hacer el 3%, el 4% del total. En estos 3 meses, son ciertos meses de coronavirus, estamos en el 17%. La pasión con la que mi gente se ha puesto a hacer digital, social media, social commerce, e-commerce, todo es porque de repente podían hacer lo que querían y no lo que les decíamos. Entonces, por eso digo que creo que el futuro es, el presente es digital. Si quizás en febrero podíamos haber dicho que el futuro era digital, yo creo que hoy por hoy el presente es digital y hay que tener mucho cuidado porque dentro de nada el pasado va a ser digital y ese día muchas empresas se van a salir al tomar la curva. De acuerdo. Bueno, cerrando, una última pregunta que está acá en el chat es, ¿qué te motiva hoy? Tal vez cuando comenzaste tu carrera te motivaba a hacer una carrera, ser exitoso, manejar un país, ser el CEO de una compañía. ¿Hoy qué te motiva? Hoy que me motiva, pues iba a decir lo mismo, me motiva a pecar. Me motiva a hacer cosas que están prohibidas, me motiva a hacer cosas diferentes. Yo he descubierto después de muchos años en el Grupo L'Oréal que la manera de hacerlo lo llamas un piloto, es decir, L'Oréal no quiere que hagas esto. Entonces yo no puedo ir contra las normas de L'Oréal, pero puedo hacer un piloto. Entonces, cuando el piloto se convierte en un gran éxito, uno lo cuenta. Entonces, de repente, lo que antes era un dogma, la gente empieza a decir, pero yo no sé quién dijo esto, yo siempre he pensado como tú.
Entonces, en L'Oréal es muy importante, el éxito tiene muchos padres, solamente el fracaso es huérfano. Y eso sí me motiva. Estamos haciendo un montón de experimentos en social commerce, estamos haciendo experimentos en door-to-door que estaba prohibido en L'Oréal y ahora nos preguntan, ahora ya la gente nos pide slides para presentarlos al board como cosas que se están haciendo, todo lo que es digital, todo lo que es CRM, el buscarle las vueltas en cómo llegar, precise advertising, todas esas cosas que están un poco en el twilight zone, en esa zona gris, no gris, en esa zona de cuando amanece, que todavía es de noche y todo es de día, y ni es de noche ni es de día, y parece que todo está permitido. Eso es lo que todavía me motiva. Y confieso que tengo un cargo que por supuesto queda muy bien y es importante y todas esas cosas, pero le impide mucho. Ahora yo me toco mucho menos a los consumidores. Puedo decir, ahora tengo que animar a mi gente a que viva en el Twilight Zone en vez de ir yo, porque a mí ya no me dejan ir al Twilight Zone porque se nota mucho. Entonces eso me sigue motivando, el hacer cosas que, no sé, por ejemplo, la primera tienda de L'Oréal a la calle, que nunca jamás, que era algo que era anatema, la abrimos nosotros en Bucarest y fue un gran escándalo. El primer CMO del grupo L'Oréal lo nombramos nosotros en Canadá cuando todavía cuando no existía. Creo que eso sí todavía me sigue motivando y el día que no me dejen seguir haciendo eso, me imagino que lo único que me motivará tristemente será la parte material de mi trabajo, pero debe ser, todavía no he llegado ahí, pero debe ser tristísimo. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias, Javier. Beatriz, ¿algo como te quieres cerrar? Pues nada, pues primero que nada, agradecerte a ti, Javier, agradecerle a ti, Gustavo, como siempre, por apoyarnos en todo, con esta gran misión que tenemos, y agradecerles a todos los participantes. De verdad, es un regalo poder escuchar a personas como Javier y poder aprender y llevarnos estas cosas para pensar y pues para aplicarlas de inmediato en nuestros trabajos, en nuestra casa, en nuestras mentes, ¿no? Y para poder crecer. Jóvenes, en Inroads tenemos muchas oportunidades. Estamos trabajando en un programa también digital que luego ya platicaremos porque estamos convencidos que son las habilidades que tenemos que desarrollar. Tenemos programas donde tienen descuentos para aprender inglés. Ya oyeron, los idiomas son básicos. Por cierto, me preguntan que después del inglés, ¿cuál, Javier? El idioma que mejor hablo, aunque los mexicanos no estéis de acuerdo, es el castellano. Pero después el francés, hablo el francés como el castellano, hablo el inglés relativamente, lo hablo bien con un bonito acento, hablo el rumano y lo he olvidado mucho, pero cuando dejé Rusia era capaz de hacer reuniones en ruso. Muy bien, qué padre. Pues bueno, entonces, aprender un idioma. Tenemos un programa de mentoría corporativa. O sea, tenemos la posibilidad de enlazarlos con mentores y tenemos múltiples posibilidades para los jóvenes para que puedan aprender habilidades que están ahí y no nomás en Inroads. Hay muchas organizaciones que ofrecen cosas con las que ustedes se pueden capacitar. Tenemos un curso de entrevistas exitosas a todos los que entran a nuestro programa. Tenemos cursos de ortografía, de imagen personal, etcétera. Entonces, muchas de las cosas que Javier menciona aquí que son muy importantes para poder entrar al mundo laboral, nosotros las tenemos. Entonces, aprovéchenlas, de verdad. Y pues bueno, yo me quedo con 3 cosas. Hacer preguntas. De hecho, justo antes de este café le decía a Gustavo, es que me pone nerviosa. ¿Qué preguntas le vamos a hacer a Javier? El saber escuchar, ¿no?
y el tomar decisiones y sin importar si, o sea, si es mala la decisión, pues muy rápido tomar otra. Muchísimas gracias. Por favor, a todos que participaron, les pedimos que llenen la encuesta, es importantísimo. Y pues bueno, eso es de mi parte. Muchísimas gracias, Javier y Gustavo. No sé si tú quieres cerrar. No, gracias de nuevo a todos los que se conectaron. Gracias por el interés de estar aprendiendo y estar mejorando día con día. Gracias, Beatriz, por organizar todo y por llevar adelante esta tan linda organización con este propósito increíble que tiene Inroads. Y gracias, Javier, por esta conversación tan amena, tan de estar sentados tomando un café y charlando de la vida, que es Eso me increíble. dijo Beatriz. Yo he seguido, soy obediente. y que verdaderamente son las mejores pláticas porque son las que te quedan cosas grabadas de vida. Entonces, gracias, Javier, por compartirnos todas estas experiencias y por tu tiempo. No, gracias a vosotros, una enorme admiración por Beatriz y su equipo. Hablamos esta mañana de lo frustrante y también lo enriquecedor que tiene que ser su función en un México socialmente complicado. Muchísima admiración por el trabajo que hacéis y un placer conocerte y un placer ver otra faceta del señor Gustavo Barcia. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye, Gracias, bye. saludos en casa.